Perashat Toldot. La Perashat Toldot habla de los descendientes de Isaac. Los descendientes de Isaac son Jacob y Esav, que eran hermanos que eran absolutamente opuestos. Y les voy a mostrar dos cosas, por ejemplo. La primera cosa es que Esav y Jacob, ellos se pelearon, y es muy conocido esto, pero lo vamos a recordar, es que ellos se pelearon incluso en el vientre de la madre. Y cuando pasaban cerca de una yeshiva, Jacob quería saltar, y cuando pasaban cerca donde había idolatría, Esav quería salir. Y estaban peleados por eso. Entonces llegaron a un acuerdo. Que Jacob le ofreció que él se quedara de este mundo, que todo este mundo es para él, y que él y sus descendientes, Jacob y sus descendientes, ellos se quedaron con el mundo que viene, y Esav quedó feliz con eso. Y de aquí uno puede demostrar que Esav, ahí se dividieron dos cosas que se reflejó, por ejemplo, en su forma, no solo en su forma de ser, sino que también en su cuerpo. Por ejemplo, Esav salió completamente vestido. De hecho, el gran defecto que hay en este mundo es que nosotros no nacimos vestidos. El único que nació vestido es Esav. Esav era rojo y estaba vestido, imagínense ustedes un osito de peluche de color rojo, no sé si existe en Perú, rojo así bonito, ese era Esav. Esav estaba, de la parte exterior de él estaba perfecto. Y Jacob, en cambio, está escrito que era Ish Halak. Ish Halak, ¿qué significa? Que suave, Halak es suave, significa que él no tenía pelos. Y de hecho, hay una prueba fabulosa que Esav era peludo como osito, porque cuando la madre de Jacob lo mandó a hablar con Isaac para pedirle la bendición, la mamá le dijo, pero que yo me va a conocer, me va a tocar mis brazos y se va a dar cuenta que no soy Esav, porque él tiene mucho pelo. Entonces le dijo a la mamá, tráeme un cabrito. Y que el cabrito con el cual después le hizo la comida a Isaac. Y él se puso esos pelos de cabrito en sus brazos y en otras partes. Y entonces como ropa. Y entonces llegó y lo tocó Jacob y dijo, sí, este es Esav. Es quiere decir que el pelo que cubría a Esav era como la piel con pelo de un cabrito. Entonces imagínense que el señor andaba muy bien vestido. Pero así es. Y en cambio Jacob dice, Ish Tam Yoshev Oalim, es un hombre, Tam no le falta nada. Esa es la traducción correcta de Tam. Una persona Tam que no le falta nada, la inteligencia es algo así, ¿sabían ustedes? La inteligencia que la trajo la serpiente es la dueña de la inteligencia, porque la serpiente es la parte angular de un mundo en el que vivimos, un mundo de falta. Nosotros vivimos, yo lo he explicado otras veces, que este es un mundo donde falta, y un mundo donde falta, eso es lo que produce el movimiento. Y como a todos nosotros nos falta, entonces andamos toda la carrera, todo el día y todas las veces, porque la falta nos produce el movimiento. Por ejemplo, yo en este momento estoy en Chile y tuve que tomarme un avión para venir para acá. Y a mí no me gusta subirme los aviones, pero como yo no puedo volar solito, me falta esa acción, entonces me tuve que venir un avión nomás. Entonces la falta. Yo siempre comento que yo pienso humildemente que cuando venga el Mesías no van a haber autos, porque cuando venga el Mesías va a haber completitud, no nos va a faltar nada. Entonces tú no te querés mover de un lado para otro. Y fíjense que a los viejos no les gusta moverse mucho. Es porque ya la falta que tenían que venir a cubrir este mundo, ellos ya la corrigieron. No se puede corregir nunca todo aquí. Pero Jacob sí lo hizo, pero al final de sus días.
Él murió en el momento en que él completó corrigió a sí mismo y se transformó en la carroza que lleva a la Shejina. Nosotros somos el Am Israel, en la ropa de la Shejina en el mundo. Eso lo hizo Jacob. Pero entonces ellos eran distintos. Uno podría decir, es un opuesto, uno es el opuesto del otro. Y eso refleja una persona que mira la superficie. Una persona piensa así, la superficie es Esav. Está escrito en el Zohar una cosa muy interesante, y cuando la leí me fascinó. Dice el Zohar que la clipá es la cáscara. La clipá de una fruta sale al mundo, se revela en el mundo. Cuando empezó a crecer en el árbol, se reveló primero la clipá, la cáscara, y después empezó a entrar en la fruta y la hizo del porte que es. Entonces, en el fondo también, siempre la clipá es una especie de globo, y lo que tenga dentro nosotros le llamamos el interior del fruto, el fruto mismo. Entonces Esav y Jacob no eran uno opuesto del otro, sino que uno complementaba al otro. Esav tenía que ser la parte de afuera, el hombre que vive afuera. Jacob el mismo hombre que vive adentro. Y Esav, como adentro tenemos el cerebro, entonces Esav allá tenía que haber venido a asesorarse en todo lo que hizo con Jacob, porque él tenía la inteligencia, Jacob, pero no la inteligencia de la Nahash que tenía Esav, porque Esav era malo. Esav fue a matar a Nimrod, fue a matar a los grandes reyes del mundo, que como vamos a seguir viendo en unos minutos más. En cambio, Jacob fue así, fue con lo contrario. Entonces, eso tenía que haberlo hecho Esav para poder hacer el objetivo. Y el objetivo lo vamos a ver un rato más. Pero antes de ver este objetivo, lo que vamos a decir es que Esav, él, por ejemplo, no se hizo Brit Milá, Jacob se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Porque como era rojo, pensaron que podía tener falta de plasmet, esa gente que no se les coagula la sangre, le faltan plaquetas. Entonces, ese señor, así pensaron, pero después de unos cuantos meses que creció 1 año, y el señor ya se había roto la mano, se le había secado toma la sangre y todo. Ya él dijo, hay que hacerte Brit Milá, y él dijo que él no se hacía. Y él no se hizo nunca Brit Milá. Y creo que el Brit Milá es sacarle la cáscara que se llama prepucio. Y ese prepucio, ese nos impide ver la realidad que no se debe. Entonces, por eso nosotros, los hijos y los descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob, estamos obligados a hacernos el Brit Milá, para que no tengamos esa cáscara que impide ver algo. ¿Qué es lo que nos vemos con esa cáscara? Lo que se ve de la espiritualidad. Él nos borra la espiritualidad. Y eso es una falta grande. Es un ejemplo. Él tenía eso. Pero la cáscara es eso. La cáscara ve solamente la superficie. Y eso era Esav, porque eso es lo que era él. El día que él hizo, si no me equivoco, ese es el día que hizo su Brit Milá, su Bar Mitzvah. Cuando hizo su Bar Mitzvah, lo que hizo él, fuera de matar reyes, volvió y se encontró con Jacob. Y llegó hambriado y le dijo, quiero que me des esas, ¿cómo se dice? Esas lentejas tan ricas. Entonces, con buen olor, y rojas, dijo él. Y ahí él se reveló. Una revelación de Esav enorme. Porque a una persona no le gusta algo porque es por el color. Le gusta algo por el sabor.
y el olor es parte del sabor, lo ayuda al sabor a realizarse. En cambio, el color no sirve nada más para que lo miren, para que lo atraiga. Y esa es la clipá. Entonces, uno pregunta, pero por Esav ya tenía 13 años. Entonces, ¿cómo fue que ahora lo llamaron? Ahí le dijeron, la Torá dice, y lo llamaron Edom, rojo. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que ahora, a los 13 años, le dijeron rojo? Cuando una persona que tiene el pelo rojo, le dicen, ¿cómo se dice? Colorín, desde que era niño. Y uno que era oscuro le dicen negro, desde que era niño. ¿Y por qué a él no decían rojo desde niño? No, ahora le pusieron Edom. Porque ahora hay una revelación más grande. Porque se reveló que la interioridad de él, que es el impulso que lo da para comer, ese impulso es también rojo. Adentro de él también es rojo. Entonces él era un globo rojo. No tenía interioridad. En cambio, Jacob tenía solamente interior. ¿Por qué? Porque el Señor estaba siempre adentro de una casa. Que en ese tiempo no eran casas, eran oel, carpas. Porque no salía de él, porque él era lampiño completamente. Y así vamos viendo que son uno el complemento de otro. ¿Qué pensaba Jacob y qué pensaba Esav? Jacob, desde el punto de vista que él estaba, él sostenía, porque ellos eran muy inteligentes. Nadie ha dicho que Esav no era inteligente, pero sí recuerden que la inteligencia es la fuerza de la serpiente. Escuchen, lean en la Torá, en Bereshit, y verán que la serpiente le dijo, si tú comes de esto vas a ser más inteligente que los dioses. Y lo que hizo Adán le faltaba esa inteligencia, para que sepan. Le faltaba mucho de esa inteligencia. Y cuando comió, se le metió esa inteligencia. Pero el Señor vale menos. Porque esa inteligencia es la persecución de lo que falta, de lo que no hay. En cambio, la inteligencia de Jacob, que no se llama inteligencia, se llama Jochma, que es más profundo, eso está dentro. La Jochma no es eso. La Jochma es un lugar donde ya no hay falta. Es una tranquilidad. Uno ve las cosas porque tiene la opción de ver la unicidad que es en las cosas, en todo. Todo está unido, todo, no falta nada. Entonces, esa fue la gran cosa que tenía. Y por eso él quería completar sus cosas con el asunto de construir un imperio. Porque él, y también Jacob, ellos fueron estudiantes de Abraham vino a la Shalom. Y Abraham vino, sabía que él tomó la tarea de transformar en este mundo un mundo donde Hashem pueda posarse en él. La construcción del imperio de Hashem. Y entonces Esav también entendía eso, porque eso fue lo que le enseñó Abraham. Y Jacob también. Pero entonces, ¿cuál era el problema? El problema era, ¿qué significa el reinado de Dios? El reinado de Dios significa que es espiritual o es material. Entonces, Esav sostenía que eso era material. Y Jacob decía que era espiritual. Entonces le dijo Esav a Jacob, dime una cosa, ¿cómo vas a vivir? Entonces dijo, voy a estudiar Torah, y estoy estudiando Torah, yo voy a construir el mundo espiritual. Como todos sabemos, una persona que llega a su integridad puede provocar que todo el mundo completo llegue
a la shlemut, a que se complete, y puede provocar el cambio completo del mundo. Y le dijo, es imposible, le dijo, porque tú vas a tener necesidades. ¿Cuáles van a ser tus necesidades? Tus necesidades van a ser lo siguiente. Esto va a ser las necesidades van a ser que tú vas a necesitar comer, vas a necesitar casarte, tener hijos porque son misvot. Y todo eso tú no vas a poder hacer porque ahora tienes, porque recibes de nuestro padre. Y Jacob no le contestó, se quedó callado, porque lo correcto es quedarse siempre callado. Es un gran secreto. Y entonces ese secretito le sirvió mucho, porque después, fíjense lo que fue pasando, y para que yo les vea, pero fue pasando, se fue moviendo de un lugar a otro. Y finalmente Jacob se tuvo que ir. La madre dijo a Isaac, sácame de aquí a Jacob. Y Isaac lo sacó con el pretexto de casarlo, que se casara, y lo mandó donde el hermano de Rivka. Y el hermano de Rivka no es ni más ni menos que Labán. Los mandó a educarse donde Labán. Y eso es algo asombroso. El tremendo riesgo que pasó Yitzhak por hacer eso. Pero Yitzhak conocía a su hijo. Hay una pregunta muy parecida que se le hace a Moshe Rabbeinu. A Moshe Rabbeinu se le pregunta lo siguiente. Se le pregunta ¿cómo se llamaba? Yitro le dijo, tú te puedes casar con mi hija, pero el primer hijo tú lo tienes que mandarlo a Abodá Zará, a estudiar con los monjes de Abodá Zará. Y Moshe Rabbeinu le dijo, está muy bien, como tú digas. Y así fue. Y no se echó a perder. Pero, ¿por qué Yitro quería eso? Él había vuelto en Teshuvá. En ese tiempo él ya no era sacerdote de idolatría. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que dijo aquí, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Fue lo que pasó ahora mismo. Donde la única manera donde uno puede formar a un gigante es ahí. Es donde el gigante va a pasar todas las pruebas. Isaac sabía que Jacob la iba a pasar. Y no se le dijo nada. No, él fue solo contra el mundo, contra Labán. Y lo mismo, el hijo de Moshe, él fue solito ahí. Y sobrevivió. El Señor salió, era de acero, era de hierro en su trabajo Hashem. Era un gran soldado, el hijo de Abraham, el hijo de Moshe, porque ellos sabían que iban a salir de ahí así. Yo no recomiendo a nadie hacer lo que ellos hicieron, no vayan a pensar mal, porque muy poquito lo pueden hacer, y menos hoy en día nadie. Entonces, lo que pasó ahí fue, volviendo a Jacob, él se fue donde Labán. Y Esaf dijo que lo iba a matar. Y lo primero que hizo mandó a Elipas a matar a Jacob. Eso es lo que hizo. Y Elipas lo esperó a Jacob afuerita. Y Jacob se llevó todo el dinero que le regaló su padre. Y con eso se fue. Llegó Elipas y le dijo a matarlo. Di tú tu última palabra para matarte. Y le dijo Jacob, pero dime una cosa, nosotros estudiamos y tú escuchaste el estudio de nuestros padres, que una persona que no tiene dinero es como muerto. Y le dijo, tienes razón, tienes la completa razón. Entonces le dijo
Jacob, bueno, entonces no me mates. Llévate todo lo que tengo. Y le agarró hasta la ropa, y lo dejó pilucho. Y ya vamos a seguir hablando, desnudo. Sobre esto vamos a un minuto, pero yo quiero recalcar otra cosa. ¿Por qué Elipas se la tragó tan rápido? Porque el nombre de Elipas significa mi Dios. Mi Dios es el oro, el brillante, ese brillantito que todos buscan. Entonces se convenció solito. Vio la plata y dijo, esto es mío. Y partió, y Esaf también le creyó, porque Esaf también le gustaba la plata. ¿Y por qué le gustaba la plata? Una prueba que fue que le puso a su hijo le puso, como dijimos recién, Elipas. Y Elipas le puso a su hijo Amalek. ¿Y saben lo que es Amalek? El amor por el dinero. Y eso es Esaf. ¿Y por qué aman el dinero tanto? Porque porque eso es la clave de la hitzoniut del mundo, de la superficialidad del mundo. Porque el dinero no sirve para nada. Con el dinero yo no puedo hacer nada. Lo único que yo hago con el dinero es cambiarlo por otra cosa. Yo hago trueque, pero con el dinero no puedo hacer nada, ni sonarme siquiera puedo. Entonces eso es el mundo exterior. Él no sirve para nada. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para mirarlo y se acabó. Pero eso ya es un poquitito más profundo, tienen que entenderlo. Entonces, eso era Esaf, como dijimos de un principio. Él era un globo, era solamente la cáscara. Y este mundo que vemos es solamente la cáscara. Yo no veo la fuerza espiritual que hay en un árbol, que se creció enormemente. Y vive ahí tranquilo. Y recibe los vientos que lo mueven y producen procesos en él. No, eso es una locura. La espiritualidad que hay en el mundo, pues no la vemos. No la vemos, que tenemos adentro, nos hemos grabado todo lo que hemos escuchado, la estupidez de lo que habla la gente, el fútbol y la aquí y allá, y con eso llenamos nuestro interior. Pero en cambio Jacob, él no, estaba encerrado estudiando Torah. Recuerden que ellos recibieron las cosas que se escribieron desde el primer hombre para acá. Y entonces Jacob, ¿qué pasó? Que llegó un París como un príncipe. Llegó un príncipe porque donde estaba Jacob era un lugar que estaba al lado de un río. Y el príncipe, el París, se sacó toda su ropa de príncipe, de plata y de oro, y un caballo blanco. Y el Señor se metió al río a remojarse. Y el río se movió, rum, y se lo llevó. Jacob vino, vio todo esto, se paró, también se bañó en el agüita, para hacer mikve, para hacerse puro, y se puso las ropas esas del ¿cómo se llama? Del París. Y llegó a la yeshiva vestido como un rey, como un príncipe, con un caballo blanco enorme. Hashem le mandó eso, porque Jacob era también su hijo querido. Entonces, después de eso, se fue, después de 14 años, se fue donde Labán. Y llegó donde Labán y empezó un Ramay. Ramay significa, es un engañador. Y el Señor lo engañó todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero Jacob no importaba, él tenía confianza en Hashem. Tranquilo, muy tranquilo. Ahí aprendió a trabajar y aprendió todas esas cosas que son necesarias en este mundo. Y después, ¿qué hizo? Le mandó fortunas de regalo a Esaf. Y le pregunta a la gente, ¿pero cómo hizo eso? ¿Cómo hizo esa cosa de mandarle millones eso el dinero no se muestra, se esconde. Y cuando se encontró con Esaf, le dijo,
en la casa de Labán, Garti es gematria, creo que 611 o 600, no sé, 600 y algo. Y le agrega, y entonces, ¿qué es lo que son? No, 613, el número de mis votos, 613. ¿Y qué vino ahí? Y entonces él lo quiso decir, mira, yo viví en la casa de Labán y me estudié toda la Torá. Pues esa ya sabía que en Labán no le iba a encerrar una pieza para que estudiara, lo iba a mandar a trabajar como esclavo. Y así trabajó, pero estudió Torá, no tuvo descanso. Jacob vino ni de día ni de noche. Y ahí aprendemos varias cositas. Aprendemos una cosita, es que al revés, que yo estudio Torá, es como si yo cumpliera las mitzvot. Y no se olviden de eso, porque cuando uno le digan, oye, hay que hacer las mitzvot para mejorar a nuestros miembros, órganos, nuestros keilim, entonces tú dices, tú tienes que hacerlo. Y tú no puedes porque, por ejemplo, hoy en día no hay abodá. Todos los korbanot no puedo saberlo. Y todo lo que tampoco aquí hay muchas otras cosas. Mitzvot que no se pueden. Vamos a hablar de eso pronto. Pero pasó eso y a pesar de todo eso, Jacob vino, estudió. Con el estudio uno cumple. Y ahí se aprende. Entonces ahí puede con el estudio de un tema, yo con lo que el tema ese me lo mejora, se me mejora a mí con el estudio. Entonces le dijo, mira, yo estoy listo, yo estoy ya perfecto en este sentido. Yo ya hice el tikkun grande mío. Y le dijo, Esav lo miró, lo besó y se dio vuelta y se fue. Se fue a otro lugar, ya nunca escuchamos de Esav. Pero ¿qué hubo aquí? ¿Por qué le mandó dinero? Que fue nuestra pregunta. Para que diga que también se puede estudiar Torá y toda la Torá y construir el reino de Hashem sentado estudiando Torá y hacerse rico. La riqueza no depende de la cantidad, depende de mi necesidad. Y yo, si me preparo para poder tener una necesidades chicas, entonces yo soy rico muy, muy fácil. Este mundo no es difícil ser rico. Rico en el sentido de tener completitud con lo que tiene. Por ejemplo, un taxista, ¿cuánto ganan? Un señor que yo ayer supe, un señor que aquí en Chile estoy hablando, le echa la benzina al auto, él recibe 800,000 pesos, que lo que sea una fortuna, no, son $400, pero con eso él tiene que mantener a toda su familia. Eso, la gente lo mira eso, pero oye, pero por eso yo no hago nada. Es cierto que tú no haces nada, porque tu escala de valores está destrozada. En cambio, Jacob vino, no la tenía destrozada. Él conocía este mundo. De hecho, se devolvió. Y cuando hizo 3 campamentos, se volvió al campamento más lejano a recoger unas latitas que se le habían quedado, unas pajín que se habían quedado ahí, que podrían valer menos de un centavito de dólar. Y eso fue a buscarlo. Porque lo que una persona, un judío, tiene, se lo mandó a Hashem. Se lo hizo con trabajo de Hashem, por supuesto. Y para poder seguir manteniendo nuestra Torá. Pero anda a enseñarle a los ricos eso. A ver, yo quiero verlo, cómo los convences. Si te dieron 100 porque tienen 1,000,000, para que sepas. Pero entonces ahí, por eso se fue tan rápido, porque Jacob lo ganó. ¿Y qué pasó también ahí mismo? Un poquitito antes, ya al ángel de Esav ya sabía que Jacob iba a ganar. Era muy fuerte. Y eso lo supo y le dijo, tu nombre ahora será Israel, porque el nombre Israel era para Esav.
Pero Esaú había un problema. Pero eso no se lo había dado, porque no sabía si iba a poder hacer algo Esaú. Y segundo, porque él ya estaba vestido, y el nombre es un vestido. Él era rojo también, incluso lo que hablaba Esaú. Era la ma'ut, se dice en hebreo, la esencia del rojo de Esaú. En cambio, Jacob no tenía ropa. Y tampoco tenía el nombre. El nombre Jacob es un nombre que no es un nombre. Jacob es un concepto de agarrarle el talón a su hermano. Y quedó con ese nombre, porque con ese nombre creció y hizo todo lo que hizo hasta el día de su muerte. Y el que murió no fue Jacob, fue Israel. Perdón, el que murió no fue Jacob, fue Israel. Y como era solamente una cáscara lo que quedó, le hicieron momia. Le hicieron momia a Israel. Ahí está escrito en la Torá. Aquí no hay inventos. Y esto que pasó entre Jacob y Esaú, esa es la realidad. Y fíjense algo, eran tan relacionados que el día que murió Jacob, llegó Esaú, le cortaron la cabeza y murió. Y le enterró la cabeza en el mismo lugar de Jacob. Vivieron prácticamente los mismos años. Y de todo esto hay mucho más. Piénsenlo, solitos con las herramientas que hemos recibido. Shabbat Shalom, Umevorach.